Hola a todos, mi nombre es José Alberto Domínguez Jiménez. En esta ocasión me complace poder presentarles este anteproyecto de investigación desarrollado gracias a los aportes y colaboración del doctor Ernesto Balán Torres. Iniciaremos con el título de nuestra investigación, que es el método global para la enseñanza de lectura, escritura y lengua de señas mexicanas de una alumna sorda en la Escuela Telesecundaria Educación y Progreso. Como palabras clave tenemos inclusión, discapacidad auditiva, método global y lengua de señas mexicanas. Según la UNESCO, la inclusión es el proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la exclusión dentro de la educación. Precisamente a través de este proyecto se pretende lograr esta parte en cuanto a la inclusión de nuestra alumna sorda. Podemos percatar dentro de la comunidad, y no solamente dentro de esta comunidad, sino de la sociedad en general, que por lo general no estamos preparados para poder atender este tipo de diversidad y este tipo de alumnos con discapacidad auditiva. Entonces, de esta forma surge la inquietud por hacer esta investigación y poder hacer un aporte hacia estos alumnos y toda la necesidad que ellos puedan tener. Definimos discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad de oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencien. El método global consiste en aplicar la enseñanza de la lectura y escritura, el mismo proceso que siguen los niños para enseñarles a hablar. En niño y niña, gracias a su memoria visual, reconoce frases y oraciones y en ella las palabras. Y la lengua de señas mexicanas, que se compone de signos visuales con estructura lingüística propia, con la cual se identifican y expresan las personas sordas en México. Para la gran mayoría de esas personas, de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o la juventud. Esta es la lengua en la que articulan sus pensamientos, sus emociones, la que les permite satisfacer sus necesidades comunicativas, así como desarrollar sus capacidades cognitivas al máximo mientras interactúan en el mundo que los rodea. El origen de esta investigación parte de la búsqueda de estrategias para poder trabajar con la alumna sorda con la cual se va a desarrollar esta investigación, y surge precisamente de esa pregunta: ¿cómo poder trabajar con una alumna sorda cuando no se tiene esa preparación anterior que pudiera tener un maestro de educación especial? En el caso particular, eh, la formación docente no conlleva en muchos casos esa área de educación especial, y es muy difícil poder encontrar herramientas para poder adecuarlas al trabajo y la educación de los alumnos sordos. Entonces, el origen de esta investigación tiene que partir de esa necesidad de fomentar también una cultura de inclusión en la escuela y en la comunidad que rodea a los alumnos sordos. El objetivo, por lo tanto, de esta investigación es identificar el efecto que tiene la adaptación del método global para que una alumna sorda aprenda a leer, escribir y conocer su propia lengua, la lengua de señas mexicanas. Cabe mencionar que para todos los alumnos sordos, la lengua materna o la primera lengua que ellos debieran manejar es, en este caso, la lengua de señas mexicanas, y el español quedaría como su segunda lengua. Por eso es importante que dentro de esta adaptación al método global, que como bien sabemos no es un método creado específicamente para el trabajo con alumnos sordos,
es importante que se incluyan toda la aplicación de las señas y en donde ella pueda ir o los alumnos sordos puedan ir desarrollando al momento de que van aprendiendo a leer, también conociendo cada una de las señas que se identifican con las palabras que están aprendiendo. Las preguntas clave. Como pregunta general tenemos: ¿de qué manera la adaptación y aplicación del método global de lectoescritura contribuirá para que la alumna sorda logre aprender y escribir y conocer su propia lengua, la lengua de señas mexicanas? Como preguntas particulares tenemos: ¿qué actividades son las más indicadas para comenzar a enseñar a la alumna sorda? ¿En qué consiste la adaptación del método global para la enseñanza de una alumna sorda? ¿Cuáles son las actividades de inclusión que deberán realizarse dentro del aula? Todas estas preguntas conllevan a la necesidad de poder aplicar el método, y no solo sino poder ir revisando otros métodos, otras estrategias de enseñanza, porque revisando la bibliografía, revisando todos los artículos que se han desarrollado en cuanto a la enseñanza de alumnos sordos, vemos que carece mucho de un sentido de propiedad en el cual uno pueda basarse, un docente que no haya estudiado educación especial pueda basarse y pueda trabajar de manera continua con un alumno. Es muy poca la bibliografía en la cual el docente pueda decir: en este trabajo me voy a basar y con este trabajo voy a poder enseñar a mi alumno sordo. Aparte de que se requiere capacitación en la lengua de señas mexicanas para poder hacer el trabajo, también es difícil encontrar un método tal cual con el cual se pueda basar todo un trabajo hacia los alumnos sordos. Entonces, todas estas preguntas parten de esa necesidad de que hay un vacío en el cual hace falta más teoría, hace falta más trabajo de investigación, y se pretende que ese trabajo sea un aporte también a la comunidad, porque la alumna sorda en cuestión no es la única dentro de la comunidad, y se pretende que este estudio pueda servir incluso para los maestros que trabajan en la comunidad y que son de primaria y que son de preescolar, para que haya un proceso continuo con los alumnos sordos y que cuando lleguen a la secundaria no lleguen en cero, sino que puedan haber tenido ya un proceso en donde sus otros maestros hayan trabajado la lengua de señas mexicanas con ellos, e incluso también, si lo requieren o si lo ven viable, pues el método global para enseñarles a leer. Esa parte sería una de las preguntas clave también para poder responder dentro de esta investigación, de si realmente sería posible el hecho de poder concretar, después de obviamente comprobar la hipótesis en esta investigación, ese enlace con los otros, las otras escuelas, y se pueda entonces este proyecto extender y pueda ser beneficio también para los demás. Tenemos como tipo de estudio, sabiendo que vamos a poder presentar un método y poder aplicarlo, el tipo de estudio sería cuasi experimental. El diseño cuasi experimental es un plan de trabajo en el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y los procesos de cambio, situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han sido asignados de acuerdo a un criterio aleatorio. De esta manera se pretende trabajar el estudio de casos, porque un estudio de casos, según la definición de Jean 1994, una investigación empírica es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real.
especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Y esa es precisamente la necesidad que se tiene dentro de esta investigación, porque no hay algo claro dentro de la enseñanza hacia los alumnos sordos, en donde un docente sin tener ningún tipo de preparación en educación especial pueda acceder al trabajo con los alumnos sordos. Y esa es la parte en donde se pretende trabajar en la aplicación de este método mediante el estudio de casos para poder comprobar la hipótesis y también para poder obtener más información que sea viable para posteriormente exponerla a otras personas y que pueda ser útil también para el trabajo de otros maestros. El diseño de la investigación. Este estudio de caso se va a desarrollar sobre el aprendizaje de la alumna sorda usando el método global con adaptaciones en lengua de señas mexicanas. También se realizarán entrevistas a padres, porque es importante también que todas las personas que estén dentro del contexto de la alumna puedan ser partícipes de este trabajo de inclusión, este trabajo en donde incluso ellos tienen que ir aprendiendo lengua de señas mexicanas, que la alumna no se sienta sola en ese sentido. Sus compañeros también deberán aprender un poco para que de esta forma se pueda reforzar un poco también la parte emotiva, la parte emocional de la alumna, en donde es importante mencionar que los alumnos sordos por lo general tienden a ser excluidos o de cierta forma encajonados hacia un punto en donde solo se les permite hacer actividades como dibujar, como pintar, como transcribir un texto, y de esa forma se va permeando hasta llegar a un punto en donde pues los alumnos no han aprendido realmente nada. Entonces es importante también el trabajo con los padres, porque ellos tienen que saber que el trabajo es arduo, que el trabajo puede representar muchos retos, pero que al final lo que se busca también es que la alumna o el alumno sordo pueda ser más independiente a los padres, a todas las personas que pudieran estar alrededor, y que pueda aprender a leer, que pueda aprender algún otro oficio, o que pueda inclusive mayormente sería prioridad que pueda seguir estudiando. Entonces, pero para eso necesita obviamente la lengua de señas mexicanas, necesita aprender a leer y necesita desarrollar las habilidades que va a poder desempeñar en los siguientes modelos educativos, en la siguiente tipo de educación que ella va a presentar. Las técnicas de recolección de información, en este caso, serían dos: la observación y la entrevista. La observación de todo el proceso que va a requerir la alumna. Se va a trabajar por campos semánticos, cada una de las palabras que ella va a ir adquiriendo, y también adaptando a la lengua de señas mexicanas. Entonces todo este proceso requiere de observar, de analizar si el método o la adaptación que se le está haciendo al método realmente está funcionando. Si no, sobre la marcha hay que seguir cambiando para que este proyecto también sirva, pues como ya se mencionó antes, para otras personas, y que lo puedan usar como una guía para el trabajo con otros alumnos sordos. Y la entrevista a los padres, la entrevista a otros maestros y a sus compañeros, ¿no? También en este caso, todos los que estén involucrados con la alumna o el alumno sordo, pues tienen que pasar por este proceso para poder recibir más información acerca de lo que pasa con los alumnos sordos. La hipótesis a comprobar es la adaptación
y aplicación del método global en la alumna sorda será efectiva para que aprenda a leer y escribir lengua de señas mexicanas. Eso es lo que nosotros necesitamos o queremos comprobar para que se pueda compartir esta investigación y que pueda ser útil para otras personas. Y el trabajo es arduo y se pretende trabajar de la siguiente manera en cuanto a con quiénes se hará la investigación. Bueno, en este caso una alumna sorda que estudia en la Escuela Telesecundaria de Educación y Progreso con sus compañeros de clase y sus padres y todas las personas que sean cercanas a ella. En este caso también el director y los otros maestros de la escuela estarían involucrados dentro de esta investigación para poder tener más información que se pueda trabajar y que se pueda desarrollar para poder hacer la comprobación de esta hipótesis. En el esquema del marco teórico tenemos como el capítulo 1 todo lo que es la información básica sobre la comunidad sorda y su cultura. Es importante este capítulo porque aquí empezamos a describir todo lo que tiene que ver con el mundo o con lo que rodea a la alumna sorda o a todos los alumnos sordos en general. Entonces, si nosotros queremos trabajar la inclusión, lo primero que tenemos que hacer es conocer a fondo todo lo que conlleva el que este alumno o esta alumna presente una discapacidad auditiva, por qué se da, cómo es, cuál es la definición, cuáles son los retos que conllevan cada uno de estos alumnos y cuáles son sus derechos también, porque todos, así como nosotros, ellos también los tienen y tienen ese derecho precisamente a la educación, una educación digna y que se pretende pues lograr también a través de esta investigación. El capítulo 2 es describir todo lo que es la lengua de señas mexicanas. Se pretende hablar un poco de la historia, la definición obviamente, y un vínculo entre las neurociencias y la lengua de señas mexicanas, porque estamos hablando de un bilingüismo y a través de ese bilingüismo estamos haciendo más conexiones neuronales que van a permitir que la alumna pueda seguir aprendiendo de mejor manera todavía todas las cosas que se le presenten a futuro. Entonces, por ahí va a haber también ese apartado en donde se incluirán las neurociencias dentro de esta investigación. Y el tema 3, o el capítulo 3, es describir el método global, todo lo que conlleva este método, que como bien sabemos quien lo diseñó, pues lo diseñó con el objetivo de trabajar con personas en su momento anormales. Estamos hablando de los años 1800, entonces no se tenía la definición de personas con discapacidad. Se trabajó para personas anormales, dada esa época, y entonces esto permite que pueda ser un poco más sencillo el adaptar este método hacia la lengua de señas mexicanas, hacia las personas sordas. Entonces, en esto se va a definir, se va a ver las características y cómo o en qué consistirá las adaptaciones para la enseñanza de la lengua de señas mexicanas. Y por último, el capítulo 4, la inclusión. Pues estamos hablando de todo lo que representa la inclusión en el aula, el trabajo con los padres de los alumnos sordos y también en la parte de la comunidad. Entonces todo esto es la parte del esquema teórico y lo que se pretende trabajar durante este periodo de 6 meses aproximadamente, o pues todo lo que dura el ciclo escolar, para que se pueda, más allá de comprobar la hipótesis, obtener más herramientas para el trabajo con alumnos sordos. Yo creo que ese sería igual el objetivo principal, el poder desarrollar este método no solamente para obtener el grado de doctorante o doctor, sino
para crear información que pueda ser útil, que pueda ser novedosa y que pueda ser viable para que otras personas lo puedan utilizar. Entonces la bibliografía pues tiene que ver mucho con lo que es lengua de señas mexicanas, porque pues se va a necesitar para las adaptaciones mucho material didáctico, interactivo, muchas fichas. Entonces es más que nada esta bibliografía basada en lo que es la lengua de señas mexicanas y obviamente también acerca del método global y otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión. Entonces, este sería el anteproyecto de investigación que se está trabajando. Agradezco mucho su atención y esperamos próximamente poder hacer la publicación respectiva y que sea beneficiosa para todos aquellos que tengan la avidez de poder leerla.